El asistente de mi papá me dio a probar por primera vez de ese néctar, de ese elixir que da vida. Y lo hicimos en un lugar bastante arriesgado. Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos a otra de esas confesiones picantes que tanto le encantan a la mayoría de ustedes. En esta ocasión les traigo un relato que es prácticamente el segundo encuentro que tuvo Ares con el asistente de su papá. Y este chico me dice: Carlos, vieras qué emocionante todas las cosas que yo viví cuando estaba como descubriéndome y abriéndome a este mundo tan genial de el delicioso. Y lo que me encanta de esto, amigos, es que Ares me sigue compartiendo más y más relatos. Así es que si quieren saber todos los detalles de lo que sucedió entre estos dos chicos, quédense hasta el final de este video. Y por favor, si todavía no se han suscrito a mi canal, háganlo en este momento para que también puedan disfrutar de otras historias que les traigo yo acá con mucho cariño para ustedes. Y bueno, sin más que agregar, vamos directamente a esta nueva aventura. Sean todos muy bienvenidos. Hola Carlos, espero que te encuentres muy bien. Saludos a ti y a toda tu audiencia de parte de Ares, quien viene a contarles otra de mis experiencias con el asistente de mi papá. Miren, estaba yo todavía por los 15 años de edad y ya me daban más salidas porque yo era un chico responsable y podía hacer las tareas de mi escuela en otros sectores de la ciudad donde vivíamos. La ciudad donde yo crecí era bastante pequeña. Tenía un centro o downtown bien colonial, con muchas fachadas y casas antiguas. Me fascinaba caminar por esas calles del centro, puesto que yo vivía a las afueras de la ciudad. En uno de esos sectores coloniales estaba un instituto donde Ricardo, el asistente de mi papá, cursaba sus estudios de administración. Me encantaba pasar por ahí por dos razones. El lugar tenía una plaza antigua bastante bonita, con árboles bastante antiguos también y bancos distribuidos en toda el área. Y otra de las razones por las que yo pasaba por ahí era porque sabía que frente a esa plaza o parque cursaba estudio por las noches el asistente de mi papá, quien ya me había hecho el sin respeto y habíamos tenido nuestro primer encuentro. Por cierto, si todavía no han visto ese primer encuentro que está súper candente entre Ricardo y Ares, se los voy a dejar acá en alguna tarjeta de este video y en la descripción del mismo. Un par de meses después de nuestra primera experiencia juntos, empezó a hervir el deseo y las ganas de volver a probarlo y obviamente a hacer muchas otras cosas con él. En el relato pasado, yo les conté que estaba obsesionado por ese hombre de 26 años de edad, que tenía una estatura como de 1.8 metros, de piel blanca, mucho pelo así en la pechonalidad, amigos, y una barba súper gruesa, pero bien afeitada. También les había dicho que se dedicaba en sus ratos libres a practicar el ciclismo de carrera. Verlo en sus licras me enloquecía. Yo ya sabía dónde practicaba ciclismo algunas noches y me iba con mi primo, que también pertenece a la comunidad, y yo iba súper feliz para ver a ese hombre practicando. Se imaginarán cómo me ponía cuando soltaba sus manos del manubrio de la bicicleta y me saludaba al pasar. Mi corazón se agitaba súper rápido. Y mi primo, fíjense que me daba así con el codo en la costilla, bastante emocionado también. Uno de esos días que venía de hacer tareas, pasé por el sitio donde yo sabía que él estaba cursando sus estudios. Y fíjense que se me ocurrió pasar y buscarlo entre los salones. Imagínense el nivel de obsesión que tenía yo, andar buscando al hombre así sin invitación. ¡Wow!
Me atrevía a hacer estas locuras con tal de estar cerca de él. Yo me conformaba con tan solo verlo de lejos, amigos, sentir así su aroma o poder, aunque sea, saludarlo. Con eso yo era más que feliz. Bueno, logré ubicarlo dentro del salón de clases. Esperé a que terminara y cuando me vio me saludó y me preguntó que qué quería. Me puse bastante nervioso y yo le dije que nada más había pasado para saludarlo. También me dijo que no podía estar tan tarde en la calle porque era muy peligroso para mí. Bueno, salimos al parque y nos sentamos. En uno de esos viejos bancos que están frente al instituto, veíamos así la gente pasar y también escuchábamos el sonido de los motores de los carros, puesto que a esa hora en esa área había bastante tráfico. Conversamos de cualquier cosa cuando de repente, amigos, fíjense que este bandido me sorprendió diciéndome que el clima estaba muy caluroso y que si quería comer sorbete un rato. Porque si se me antojaba, me dijo que él conocía un sitio dentro del instituto al que podía acceder. Mi corazón empezó a palpitar rápidamente mientras yo nada más asentía así con mi cabeza. Puesto que yo sí quería eso. Tenía muchas ganas de hacer cosas a solas con él y por supuesto volver a oler ese aroma masculino que me agradaba tanto de él. Ricardo me dijo, sígueme, pero hacelo con cierta distancia. Obviamente, lo que íbamos a hacer no era de lo que se solía hacer en un colegio universitario y probablemente él no quería ningún tipo de implicación, puesto que él estudiaba ahí. Nos adentramos en ese edificio, amigos, que estaba súper lleno de personas. También había como mucha algarabía, puesto que entramos en una hora en la que había receso. De manera que él me hizo señas para esperar a que entraran a la próxima hora de clase. Y así poder escondernos de la gente en el punto que él ya había planeado. Hoy en día recuerdo cómo me tocaba esperar mientras la ansiedad me invadía y mis manos se enfriaban. De pronto la gente se fue a clases. Realmente yo no sabía si él tenía clases o si tenía libre en esa hora. Pero bueno, ahí estaba conmigo planeando este nuevo encuentro. Empezamos a subir unas oscuras escaleras que estaban a un costado del cafetín. Me tocó acelerar el paso porque fíjense que él se había perdido en la oscuridad. Estábamos en un área que conducía al auditorio, donde se hacían los reconocimientos y actos protocolarios del instituto. A duras penas lograba ver la ropa clara que él cargaba hacia lo lejos. Por un momento, fíjense que lo perdí de vista en esas escaleras, donde a puras penas habían luz. Y de repente escuché que me silbaron detrás de una puerta que estaba medio abierta. Pude ver en ese instante su cara y su mano haciéndome señas para que entrara. Habíamos llegado a uno de los balcones desde donde se podía ver el podio y gran parte de la estructura del auditorio. Me hizo señas de que teníamos que hablar así en voz baja, puesto que no sabíamos si alguien nos había visto mientras subíamos. Mi corazón estaba demasiado acelerado por esa emoción y yo me senté nada más en un banco que había ahí. Y él se quedó de pie a mi lado mientras me explicaba algunas cosas. Yo lo que hacía era ver cómo nada más le resaltaba ese gran muñecote, amigos, ya que estaba dentro de un jean desgastado. Me preguntó en eso que si quería volver a ver eso, ¿verdad? Y yo pues súper emocionado le dije que sí. A continuación se puso así enfrente de mí a unos escasos centímetros, amigos, y en ese instante yo ya podía
oler aquel aroma que a mí tanto me gustaba. Y en un momento voy viendo, amigos, cómo de repente desenvainó esa espada. En un simple gesto, me invita así a comer sorbete. Y así fue, amigos. No pude hacer nada más que rendirme ante esa situación y calmar el calor degustando nuevamente de ese gran helado. A los pocos minutos yo estaba ya súper congestionado, las lágrimas se me salían por mis ojos, pero yo estaba súper entretenido mientras seguía en lo que estaba haciendo. Los dos estábamos súper emocionados, fíjense. Todos sabemos que esos momentos son realmente fantásticos. Al igual que la primera vez que lo hicimos, que estuvimos a oscuras por un problema eléctrico en el sector donde vivía. En esa oportunidad también tuvimos que hacerlo en la penumbra del auditorio, que estaba apagado y sin nadie más que nosotros ocupando uno de sus balcones. El olor hacia madera de ese lugar se mezclaba con el perfume de Ricardo y obviamente también con el sabor de ese sorbete. Pasamos varios minutos mientras yo hacía mi magia, amigos. Yo estaba haciendo lo mío. Le estaba dando todo, amigos. Tratando de hacer todo lo que podía para poder pasar un buen momento con él. Fíjense que hubo un instante que él prácticamente me separó, amigos. De ahí me detuvo y me preguntó que si quería que me procediera ahí mismo. Pero vieran que sí la regué, amigos. Me encantaría decirles de que sí hicimos algo ahí más que solo eso que estaba haciendo. Pero no, amigos. El miedo me invadió y me dio demasiado temor de que alguien nos pueda ver. Así es que lastimosamente le dije que no. Hoy en día, fíjense que me arrepiento muchísimo porque yo siento que hubiera aprovechado muy bien esa oportunidad para hacerlo nuevamente con él. Ahí, imagínense esa gran adrenalina que estábamos viviendo los dos. Y bueno, me dijo entonces que siguiera en lo que estaba, ¿verdad? Y me dijo que me preparara porque ya teníamos que salir de ese sitio y que había que terminar la faena. Entonces me preparé en ese instante para esa descarga de energía. Mientras él se incorporaba para culminar, estaba ahí como preparándose para poder terminar eso, ¿verdad? Cuando fíjense que ya estaba a punto de suceder eso, nada más se hizo a un lado. Y yo estaba tan emocionado que tenía tanta sed, amigos, que yo quería tomarlo todo. De todas maneras, había estado haciendo un muy buen trabajo y yo, la verdad, quería eso como recompensa. Yo sentía que me lo merecía, pero no sé por qué, amigos, él me hizo señas con la otra mano de que mejor no lo hiciera, que no me tomara eso. Sin embargo, cuando ya estaba culminando, me acerqué a esa fuente del néctar que parecía agua, amigos, y nada más, fíjense que pude probar un poco, amigos. Creo que era ya lo último. Solamente eso pude probar. Era la primera vez que yo degustaba algo así. Aunque realmente fue bastante poco comparado a todo lo que había salido. Dios, era electrizante ese momento para mí. Una vez que todo eso terminó, me dejó jugar un poquito con ese muñeco que ya estaba volviendo a su estado normal. Veía que se reía cuando me decía que yo le quería dar besitos. Finalmente ya volvió a guardar todo. Me dijo unas cuantas cosas que no recuerdo bien y también me advirtió que ya era hora de salir del instituto y que nadie me debería ver en esa zona. Y también agregó que si quería que eso se repitiera, teníamos que hacerlo pero con un sumo cuidado. A continuación, bajamos las escaleras oscuras
y él se despidió antes de los últimos escalones y se desapareció entre medio de la gente. Yo ya conocía la salida y me dirigí a tomar un carro para poder llegar a la casa. Se imaginarán la sonrisa y la felicidad que llevaba conmigo después de haber hecho esto que recién había experimentado, amigos. Y además de que nuevamente había podido tener, aunque sea algo de acción y mucha adrenalina con este hombre. Yo me sentía realizado, amigos. Se repitieron otras oportunidades, fíjense, en el negocio de mi papá, en un parque cercano de mi casa, detrás de unos arbustos y a plena luz del día. En una de esas yo por fin pude verle el muñeco, amigos, así en todo su esplendor, porque las primeras 2 veces que tuve acción con él fueron así a oscuras. Pero después ya lo pude ver pues así en la claridad y vieran que tenía un muñeco bien precioso, amigos. Ya me emocioné con solo recordar cómo se veía tan bonito esa cosa, ¿verdad? Aunque fíjense que esos relatos bien pudiera contárselos juntos, pero sería en otra oportunidad. Por cierto, Ricardo también tenía un hermano mayor, le calculo unos 30 años aproximadamente. Era un poquito más oscuro que él. También tenía una pechonalidad bien poblada con muchos vellos. Y fue él quien junto con Ricardo y un tercero que procedían a aquel vecino que les conté en el primer relato. Quiero dejar constancia también en esta historia que el hermano de Ricardo me dio a comer sorbete y también me procedió sin que Ricardo lo supiera. Eso pasó en esos mismos días y ocurrió en la casa de Ricardo, pero en la habitación de su hermano. Atentos a estos relatos que estaré entregándoles a Carlos en los próximos días. Un abrazo a todos de parte de Ares. Y bueno, amigos, ahí les queda esta historia. Cuéntenme acá en los comentarios qué les ha parecido. El único comentario que tengo yo con respecto a esta historia es que fue una verdadera lástima de que este chico no se haya dejado proceder ahí por Ricardo. Miren que Ricardo sí estaba tan prendido de que a él no le importó procederlo en ese lugar tan riesgoso, amigos. Pero qué mala onda que no se pudo dar, ¿verdad? Espero, Ares, de que nos sigas enviando más relatos y así conocer qué otras aventuras tuviste en aquellos dorados tiempos, ¿verdad? Que por cierto, te quiero agradecer mucho por poner todos esos detalles y por colocar todos los eventos, cómo sucedieron y así pues entender mejor todos esos relatos. Y amigos, si les gustó esta historia, por favor dejen su bonito like. Si todavía no se han suscrito a mi canal, háganlo en este momento, ya no pierdan tiempo, háganlo ya, activen la campanita de notificaciones. Amémonos desde este instante, seamos amigos, conozcámonos y compartamos estas bonitas experiencias que a todos nos ha pasado en alguna vez en nuestras vidas. Y bueno, los voy dejando por ahí, amigos. Les mando un montón de besos y un montón de abrazos a todos. Bye.